Nuestro Dios y Padre, te damos la gracia una vez más por juntarnos con el deseo de conocer más de tu palabra. Y también rogarte por nuestras vidas, por la santificación a través de tu palabra, que tú nos ayudes en las circunstancias que se encuentre cada uno, para dar testimonio también a aquellos que aún no te conocen. Rogamos por ellos, para que tú obres en sus vidas, para que tu Espíritu obre a través de tu palabra en cuanto a la convicción en sus corazones para que se vuelvan al Señor. Queremos rogarte por este estudio, tu ayuda, tu dirección nuevamente, Señor, y lo hacemos todo en el nombre amado de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Ya, muy bien. Seguimos entonces en Filipenses. Vamos a empezar al final del capítulo 3 en el verso 20, pero el estudio lo vamos a empezar en el verso primero del capítulo 4. Entonces, Filipenses 3:20 dice así: Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyo nombre está en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Hasta ahí nomás vamos a leer. Entonces, comienza ahora el capítulo 4, verso primero, pero siempre al comenzar expresa que tiene relación con lo anterior. Por tanto, no hay una, aunque se puede decir que está comenzando en un sentido un tema nuevo, pero está relacionado con lo anterior de todas maneras. Entonces, el verso primero, y ahí vamos a tomar en cuenta algo de lo anterior. Dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Entonces, cuando él dice gozo y corona mía, está pensando siempre en el día de Cristo, cuando ellos estén frente al Señor. Y en ese sentido, ellos son el gozo y corona, ¿ya? Que es la corona de la rama de laurel que es puesta en la cabeza, como se usa y lo hemos considerado ya en cuanto a los que vencen en los deportes, en las Olimpiadas. Pero esto es incorruptible, ellos reciben una corona corruptible, en cambio los creyentes una incorruptible que nunca se gasta, nunca se desgasta. Algunas la guardarán por ahí, ¿verdad? Para que les dure más, pero igual se desgasta. Cambia el color, se corrompe, se gasta, pero esta no, nunca. Entonces, de alguna manera, los creyentes van a mostrar, uno entiende, esta corona de laureles por siempre, por la eternidad, recibiéndola del Señor, por supuesto. Entonces, lo primero que le dice es que así que, hermanos míos, amados y deseados. Aquí muestra nuevamente, como al principio de la carta, y lo vamos a leer, que dice así, en el capítulo 1 dice, en el verso 7 dice,
Capítulo 1. ¿Cómo me es justo sentir esto de todos vosotros? Por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, en cuanto que ellos tienen comunión con Pablo y Pablo con ellos a la vez. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, como uno solo. O sea, no los deja fuera, sino que los hace participar, porque ellos también están atentos a la obra del Señor por medio del apóstol Pablo, tienen comunión con él. Porque Dios me es testigo de cómo os amo, dice a todos vosotros, con el entrañable amor de Jesucristo. Entonces aquí cuando dice os amo, como os añoro, a todos vosotros con las entrañas de Jesucristo. Eso lo dice al principio. Y ahora al final también lo expresa, pero lo expresa ahora no solamente con respecto a la comunión en cuanto al Evangelio, lo cual es así en toda la carta, pero más que nada pensando en la venida del Señor, y que allí será manifestado que ellos son gozo y corona del apóstol Pablo por el hecho de ellos ser creyentes o haber creído por medio de su servicio, de su trabajo en cuanto al Evangelio y posteriormente con el ministerio. Entonces esta carta no significa que no haya tenido alguna relación con ellos antes, pero ahora, aprovechando, por así decirlo, la visita de Epafrodito y la comunión que ellos tienen con Pablo en cuanto a sus necesidades, ahora aprovecha de escribirles y también con mayor información en cuanto a su estado espiritual. Entonces dice, así que hermanos míos, amados, o por lo demás, ya de alguna manera considerando lo que se dice anteriormente. Dice, veamos un poquito, amados, es amadísimos, con un amor profundo, abnegado, perfecto, un amor perfecto, consciente e intencionado, no un amor así por amar nomás, sino consciente e intencionado porque son hijos de Dios y también hijos suyos, como le dice a los corintios, que tendré muchos padres, pero no como él, él es el padre en cuanto al evangelio. Dice, un amor que abarca toda la personalidad. Entonces él le ama profundamente a los filipenses. Entonces son hermanos míos, amados, no solamente hermanos. Dice, y deseados, en el sentido que desearía estar con ellos, pero no puede, ahora no puede. Por eso él, pensando siempre en visitarles, como hemos visto también en el capítulo 2 de visitarles, pero siempre con el deseo de saber de ellos, va a enviar a Timoteo, pero también previamente a Epafrodito, de vuelta. Dice, deseados es añorar, es una expresión de profundo anhelo por quienes se siente nostalgia. ¿Ya? Y lo podemos ver ahí, aquí en el versículo 8 que ya lo vimos, y también en el 2:26 del mismo Filipenses. Dice aquí con respecto a Epafrodito, porque él tenía gran deseo, añoro, ya, añoro es la palabra ahí, de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Entonces está el añoro del apóstol Pablo en el capítulo 1, y ahí en el 2 está el añoro de Epafrodito también, que muestra un corazón muy similar al apóstol Pablo. Un verdadero siervo del Señor siente eso, si no, no es siervo del Señor, es siervo de sí mismo nomás. Pero este es un siervo del Señor que se ocupa, y un anciano, de todas maneras, Epafrodito, por su forma de expresarse y su forma de amar y de añorar. Pero aquí está, el apóstol Pablo dice así que hermanos míos, amados y deseados. Por supuesto, uno quiere estar con la persona amada. Y entonces los ama tan profundamente que desea estar con ellos. Desea estar con ellos. Entonces, cuando uno desea estar con alguien, lo más probable es que haya amor, al decirlo al revés. Pero el que ama también desea estar con los que ama, con aquellos que ama, desea estar con él. Por eso los añora, porque desea estar con ellos, tiene un anhelo y una nostalgia al no estar con ellos. Y en este caso el apóstol Pablo al no poder estar con ellos. Entonces dice, así que hermanos míos, amados y deseados. Eso va junto. ¿Ya? Dice, gozo y corona mía. Entonces esa corona era una guirnalda, ¿ya? ¿Verdad? Como hemos expresado, era una guirnalda que se colocaba en la cabeza a los vencedores.
Y él, en ese sentido, ellos eran parte de su victoria, de que habían sido librados, rescatados de las manos del enemigo de Dios, del diablo y del pecado, etcétera. Entonces, gozo y corona mía. Veamos 1 Tesalonicenses 2, que también habla aquí a otros que son amados, que son de la misma zona de Macedonia, ¿ya? Y que también ellos creyeron por medio del Evangelio, de la obra del apóstol Pablo. Dice espérense, a ver, eh, aquí está, 2. Creo que estoy en el otro, en el segundo. Claro, 2:19 y 20. Ahora sí, dice así. A los tesalonicenses dice, 2:1-19, dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Él se gloría, pero se gloría en el sentido no de exaltarse a sí mismo, sino en el Señor. Porque mismo dice que se gloría ahí en 1 Corintios 1:30, el que se gloríese en el Señor. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Por eso cuando los filipenses dice gozo y corona tiene que ver con la venida del Señor, cuando cada uno de nosotros dé cuenta delante de Él. Entonces Él sabe que ellos también, los tesalonicenses, son gozo o corona y corona de que me gloríe. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Entonces, Él se gloría en las personas salvadas, ¿ya? Y son el gozo y la corona por el hecho de que Él hizo, por la gracia de Dios, por supuesto, ese servicio, pero Él está en plena comunión con ese servicio. No que va y ya hago el que se salva, nomás y yo sigo. No, ellos se salvan, Él los tiene en el corazón y dice que su corazón es amplio para tener a todos los creyentes en el corazón, a todos, a cada uno de ellos. Entonces, por supuesto, aquí ya hay creyentes nuevos, seguramente, aparte de los primeros, pero Él los tiene en el corazón a todos, porque ellos son gozo y corona, porque en un sentido Él comenzó la obra en ese lugar, pero esa relación no es de señorío, es una relación de un sentir, de tener una cercanía a ellos de corazón, no de enseñorearse de ellos o de aprovecharse de ellos. Nunca lo hizo así y nunca se aprovechó de nadie, en absoluto. Los filipenses tenían comunión en cuanto a sus necesidades porque ellos estaban en comunión con el Evangelio, porque ellos se daban cuenta de lo que habían recibido y que los demás también necesitaban eso, todo el mundo. Entonces, por eso ellos tenían comunión con el Señor en ese sentido, o sea, tenían plena comunión con el servicio en cuanto al Evangelio y ellos también predicaban el Evangelio, pero sabían lo que el apóstol Pablo había hecho. Entonces dice, gozo y corona como guirnalda mía, estad así firmes en el Señor amado. Entonces, Filipenses hemos dicho que es la iglesia, junto con los ancianos y con los diáconos, ¿verdad? Eh, los que cuidan y los que sirven. Los ancianos también pueden ser diáconos en sentido en cuanto al servicio, ministerio, etcétera. Y dice que estén firmes, porque en el fondo esto tiene que ver con estar bien establecidos, ya formados como un ejército para defender ya la palabra del Evangelio, para defender la verdad. Entonces aquí tiene que ver con el hecho de estar firmes y que ninguno salga de esa formación, que ninguno salga, esperar que ninguno falte. Así es. Entonces, eso es lo que debería ser y eso es lo que él expresa aquí en Filipenses. Entonces dice, estad así firmes en el Señor, amados. ¿Ya? Cuando dice en el Señor, esa es una preposición de estado. ¿En qué sentido? De que la firmeza tiene que estar ya previamente establecida por causa de estar en el Señor. Y eso estar en el Señor, algunos le llaman preposición de estado, o sea, el estado que tienen, pero también un locativo, que ellos están en el lugar, en el Señor, en Cristo. Entonces, el creyente está en Cristo. Y en eso, en esa realidad, dice,
Tiene que permanecer en esa firmeza. Veamos el 1.27 del mismo Filipenses. 1.27, dice así. Dice 1.27 Filipenses, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, firmes como uno solo, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, eso lo ha dicho y lo vuelvo a decir, que ellos estén firmes, dice, en el Señor nuevamente le expresa amados, ¿ya? Los llama amados porque es un vocativo, es como cuando alguien llama de una manera señorial, de una manera formal, les dice amados. O sea, no lo dice por decirlo, a veces se pegan las formas de hablar, de expresar, y se le dice queridos o amados por decirlo nomás. Y bueno, no está mal, pero no siempre es algo que se siente de corazón. En cambio, él sí lo hace porque lo hace de una manera formal, no informal, no por decirlo. Entonces dice, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. O sea, sabe que ellos ya son el gozo por ser creyente, y también la corona por ser el resultado de la obra que Él ha hecho en el poder de Dios, porque todo lo hace en el poder de Dios y para su gloria, por supuesto, pero Él lo hizo. Dice, estad así firmes en el Señor. Lo que Él desea es que sigan firmes. ¿Por qué? Porque salir o caer de la firmeza es propio de aquellos que no procuran guardarse y cuidarse en su vida y a través de la palabra de Dios. Entonces, caer de la firmeza es algo propio de aquel que no persiste en las cosas de Dios. No se persiste, por distintas razones. Entonces pareciera que aquí después vienen dos que no han persistido, siendo importantes, son todos importantes aquí. Aparentemente hay dos que no han persistido. Veámoslo. Dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Aparentemente aquí no están firmes, no han persistido. Ahora, Él no los culpa, porque eso siempre es posible. Y el que cae o el que se debilita tampoco en un sentido tiene que culparse, pero sí tiene que reconocer que no está firme. Tiene que reconocerlo. Y muchas veces, como va a expresar más adelante, tienen que ser ayudados para que ellos permanezcan en esa firmeza. Y esa es la obra de los hermanos que son realmente de Dios. El que no es realmente de Dios y no tiene el amor, dice, no importa, total hay más. No importa que se vayan, no importa que estén débiles, total tenemos otros. No, aquí todos son importantes, absolutamente todos. Por supuesto, Evodia y Síntique eran hermanas que habían combatido ya juntamente con Pablo en el Evangelio, en todo el servicio. Y ahora no están firmes simplemente. Pero eso puede pasarle a cualquiera, pero tienen que entender y procurar volver a estar a esa firmeza y como hemos dicho, también muchas veces necesitan ayuda externa, pero no siempre está. Y eso es lo que es sumamente necesario e importante dentro del pueblo de Dios. Entonces dice, ruego a Evodia y a Síntique. Aquí la forma es mucho más interesante porque prueba de que él está interesado por cada uno. Entonces la forma es así, ruego a Evodia y ruego a Síntique de forma particular, particular. Y esta carta se va a leer en público y seguramente ellas van a estar ahí, no sabemos. Probablemente estén ahí o no sabemos si están fuera o si van o no van, pero firmes ya no están. Por lo menos no en un mismo espíritu con respecto a la obra del Señor. Algo pasó, no sabemos si entre ellas o no entre ellas. Puede ser que haya sido algo entre ellas, muchos enseñan así, pero uno ve que no necesariamente algo entre ellas, sino que son dos hermanas, porque todas son importantes, todas, absolutamente todas, que no están en el mismo sentir por alguna razón. Y no necesariamente es alguna discusión entre ellas, no necesariamente. Pero sí son dos hermanas que necesitan ser ayudadas para mantenerse en un mismo pensar con respecto, con respecto a las cosas del Señor. Entonces dice, ruego a Evodia y ruego a Sintic. ¿Ya? O ruego a Evodia, o a Evodia ruego y a Sintique
ruego, que ahí esa es la parte, es la forma literal, pero nosotros siempre decimos el ruego a Evodia y ruego a Sintique. Dice, Evodia significa buen camino, buena jornada, perfume también, aroma, dulce, buen viaje. Entonces ella sería, habría sido andado un camino correcto, pero también ha sido una especie de aroma de perfume para los demás en cuanto al Evangelio, no lo sabemos, pero el nombre muchas veces dice mucho. Y Sintique es afortunada, suerte, afable. Entonces seguramente tenía un buen trato con los demás. Y ahora, por alguna manera, no están en el mismo pensar. No sabemos la razón, pero sí sabemos que son importantes, todas y todos. Entonces dice que sean de un mismo sentir en el Señor. Y cuando dice de un mismo sentir, podemos decir que, que ellos vivan en armonía, ¿ya? En cuanto a las cosas del Señor. Pero lo repito, es probable que sea entre ellas, pero no necesariamente uno piensa entre ellas, pero sí han perdido la armonía. Ya no están tocando la misma, la misma música, no está el mismo acorde que los demás, no sabemos, se enfriaron, no sabemos, sí, no sabemos qué pasó, pero no están como antes, no están en la misma sintonía o no están en la sintonía con respecto a estar firmes en el Señor, a ser como una misma alma, un mismo espíritu. Ya no, algo pasó en ellas dos. Y no sabemos si iban a estar presentes cuando esta carta se leyera, porque esta carta se lee en público. Cuando, en este caso, Epafrodito, que seguramente sería quien lo llevara. Entonces dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas, las que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, en el fondo, que ellas son importantes, no se puede decir, ah, no importa que estén mal, el problema es de ellos o de ellas. No, tiene que haber una ocupación. Y tristemente no siempre hay esa ocupación con respecto a quienes están fuera, que se la arreglen solo nomás, po. Es verdad que cuando algún creyente o alguna creyente se aleja, por alguna razón, no estamos hablando aquí de excomunión, aunque también es necesario orar por ellos o por ellas. Y en lo posible, cuando sea posible o cuando se acerquen estos hermanos o hermanas, ayudarles. Y si es posible acercarse sin ningún peligro, porque a veces los creyentes salen, no salen muy bien, entonces acercarse no es tan fácil. A veces se empeoran las cosas. Y esa tiene que ser la prudencia de los hermanos que se acercan. Pero si hay alguna posibilidad de acercarse a alguna apertura, bueno, hacerlo, como pide el apóstol Pablo aquí a Clemente, o no a Clemente, sino al compañero fiel. Va a haber algunas cosas. Dice, asimismo te ruego también a ti. Entonces, asimismo en el original es un sí. Sí, te ruego también a ti, como algo que hay que hacer, como algo que hay que ocuparse. Sí, te ruego también a ti. Entonces ruega a este que es el compañero fiel. Algunos dicen que esta palabra compañero fiel puede ser un nombre propio, y algunos lo dicen y otros piensan que es muy difícil, pero sería, el nombre de esta persona sería Sísigo, Sísigo, porque así compañero fiel es Sísigue o Sísigue, pero piensan que el nombre puede ser Sísigo, ¿ya? Entonces, ¿qué significa compañero fiel? ¿Ya? Ahí vamos a ver la palabra compañero, qué significa. Entonces, sí, te ruego también a ti. O sea, como que está diciendo, hay que hacerlo, hay que ocuparse. Esa es la función de los ancianos. Esa es la función de los hermanos que están allí. Entonces dice, también. Entonces, ese también tiene el matiz de añadir, como diciendo, te ruego también. Es decir, que además de rogarle, también te ruego a ti que les ayudes. ¿Ya? Entonces, pues dice, sí, te ruego también. Es decir, que no solamente ruega, sino también que les ayude. Necesitan ayuda, los hermanos que no también necesitan ayuda. A veces se acercan hermanos, personalmente se acercan hermanos que no están bien.
y necesitan ayuda. Y cuando se acercan es que ellos se están acercando al Señor, pero necesitan ayuda. Se le dice, no, el problema es suyo, usted se equivocó, usted la embarró, lo que sea, y las deja botado y esa persona no vuelve más. Si necesita ayuda, tiene que ver a alguien competente para ayudar. Si se acerca a alguien que no es competente, ese tiene que decirle, no, pues este hermano es competente para eso, vaya donde él. Si no se va a equivocar, porque no es competente para eso. Hay que tener competencia para esos casos. Y aquí lo vamos a ver. Dice, veamos la palabra compañero, que dice compañero fiel, que algunos, como hemos dicho, lo toman como un nombre propio, que sería Sísifo. Tiene una interesante etimología, ¿ya? Dice, probablemente deriva del latín, probablemente, pero tiene es interesante la etimología. Viene de com, que habla de compañía en algo, en lo que sea, y panis, que equivale a pan. Por tanto, compañero es el que come o comparte del mismo pan. O sea, estamos en la misma cosa, estamos en lo mismo. Y en ese sentido es compañero y compañero fiel. Ahí viene, esta viene de la palabra yugo. Veamos, dice, unido por un yugo. La palabra compañero. Tirar juntos en una misma dirección. Por eso la palabra significa es el que come y comparte del mismo pan. O sea, está en la misma cosa, está en lo mismo, en el mismo asunto. En el mundo se usa compañero de trabajo, de política, de partido, de lo que sea, ¿ya? En el fondo está bien usado porque son compañeros en eso. Pero aquí también compañeros, pero en cuanto al servicio, y no solo eso, sino a la ocupación con respecto a los creyentes. Porque seguramente o probablemente si este compañero fiel es un hermano que sirve como anciano, lo que sea, porque hay muchos que sirven, no necesariamente están nominados o nombrados como ancianos, pero sirven como tal, tienen la capacidad de poder y espiritual de poder ayudar. Por eso se dirige a él, que no sabemos quién es, a menos que realmente sea Sísigo, pero no sabemos en realidad si sea así o no un nombre genuino. Entonces, significa compañero, unido por un yugo, tirar juntos en una misma dirección. ¿Ya? Fiel es genuino, auténtico, verdadero. ¿Ya? Entonces veamos un poquito. Primera Timoteo 1:2 para ver la palabra fiel. Primera Timoteo 1:2. Dice así. Dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando dice a Timoteo, verdadero, esa es la palabra fiel, genuino, auténtico, verdadero o legítimo. Entonces, verdadero hijo, ¿ya? Esa es la palabra. Y en Tito 1:4 dice así, Tito 1:4. Dice lo mismo, ¿ah? A Tito, verdadero hijo. Tenía hartos hijos este Pablo, ¿ah? Hartos hijos. Igual, en la común fe. Entonces ahí es genuino, auténtico y como hemos dicho también, verdadero, legítimo. Entonces, compañero fiel, o sea, compañero de verdad, po, de veras, de verdad. Algunos dicen, este sí que es compañero, este sí que vale, dicen, ¿no es cierto? Este sí que se puede contar con él. Eso es, po. No, si es lo mismo, si la palabra es el mismo uso. Entonces, compañero es el que come y comparte del mismo pan, que están en lo mismo, que pueden tener confianza los unos con los otros. Entonces dice que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. O sea, Pablo las conocía, ¿ya? No conoce a todos, no sabe si hay otros que están en la misma situación de no tener el mismo sentir en el Señor. Puede haber, pero ella las conoce y por Epafrodito tiene que haber recibido la información, pero las conocía. ¿Por qué dice? Que ayudes a estas, las que, hay que agregar ahí porque en el original aparece el artículo, las que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Entonces las conoce, a ellas sí las conoce. Pero si le exhorta a ellas, bueno, van a aparecer otros seguramente que no están en lo mismo, o que están en lo mismo que ella, entonces necesita ser ayudados o ayudadas también. Entonces dice que ayudes.
La palabra ayude, veamos, expresa la idea de tomar por su cuenta para conducir con amor en el camino de la restauración, que ayudes, ¿ya? Entonces, tomar por su cuenta, la palabra es tomar, ¿ya? Viene de una palabra que significa, ¿ya? Tomar con, así, tomar. Entonces, que la ayude es como lo hizo, em, disculpen, a ver, Priscila y Aquila, que tomaron a Apolos, lo tomaron y lo ayudaron en cuanto al tema más correcto en cuanto al Evangelio, en cuanto al Señor Jesucristo, porque él era especialista en la ley, pero le ayudaron para ponerlo al día con respecto al tema del Evangelio, en cuanto a Jesucristo, etcétera. Entonces lo tomaron a un lado y le ayudaron, eso. Entonces tomar a un lado y ayudarle, tomar con uno, ¿ya? Tomar expresa la idea de tomar por su cuenta para conducir con amor en el camino de la restauración. ¿Ya? Veamos en Gálatas 6:1, que lo hemos visto, pero es sumamente importante poder verlo y sacarle provecho a lo que aquí dice. 6:1 de Gálatas. Dice así: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta o caída, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, el trabajo este de la restauración es un trabajo delicado, porque alguno que no esté en las condiciones, no sea espiritual, ¿ya? Que no sea espiritual y que se crea espiritual no siéndolo, puede caer en la tentación, puede caer en la tentación. Hay casos que hermanos solos, creyéndose lo que no son, se acercan a las hermanas y después caen los dos. ¿Ha pasado eso? Van a restaurar a la hermana y al final caen los dos, caen los dos. Entonces, tiene que ser espiritual y estar en las condiciones de mucho cuidado, tal vez acompañado, etcétera. Depende de la situación. Entonces dice, hermanos, si alguno, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿ya? Entonces tiene que tener esa condición espiritual. Restaurarle con espíritu de mansedumbre, ¿ya? Entonces, restaurar, ¿qué significa aquí? Hacer que algo o alguien vuelva a su posición anterior de integridad o pureza. Y con mansedumbre, ¿ya? Significa que uno no busca lo suyo propio, sino que busca lo que es de Dios. Si uno no va con mansedumbre, uno va a ir con la ley y va a destruir más que construir o restaurar o volver a la posición anterior de integridad o pureza. Entonces tiene que ser uno que deje todo egoísmo, toda decir, mire cómo puedo hacer esto, si mire cómo soy yo, usted tiene que ser como yo. Y hablan de uno, po, y no hablan de las cosas de Dios. No, tiene que ser fuera de egoísmo, fuera de toda cosa de personal, sino enaltecer al Señor y su palabra para poder restaurar. Por eso tiene que ser espirituales, no carnales. Entonces, que ayudes, ¿por qué tiene confianza en este compañero fiel, que no sabemos quién es realmente? Si es Sísigo en realidad el nombre, bueno, si es el nombre propio, bueno, no sabemos, pero es fiel. Entonces tiene confianza en que él lo va a hacer de manera correcta, porque seguramente ya conoce su trabajo y su función. Y esto de manera continuada, es un presente. Por tanto, que la ayudes constantemente para que estén bien. Pero todo eso, cuando son hermanas, hay que tener mucho cuidado. No puede uno meterse en la boca del lobo. Tiene que tener mucho cuidado. Porque hay hermanas que a veces llaman y todo, pero andan muy mal y hacen caer al varón. Y otras cosas que uno ha visto que ha sido un desastre, porque no se ocupan de esto. Va cualquiera. No puede ser, no debe ser. Ni siquiera los ancianos muchas veces están en las condiciones. Entonces dice,
Que ayudes a estas las que combatieron o lucharon conmigo, con luchar con, juntamente conmigo en el Evangelio. O sea, estaban delante, ¿ya? En la batalla. Entonces, que combatieron, es decir, han compartido mis luchas junto con el apóstol Pablo. Entonces, el apóstol Pablo los conoce, las conoce a ellas, las conoce bien, cómo sirven y todo. Entonces, claro, hay tristeza seguramente en su corazón. Se habrá puesto triste cuando recibió esta información seguramente de Epafrodito. Y ahora, claro, pues, le pide, puede ser el mismo Epafrodito, pero no sabemos, que le pide, es difícil porque esto lo va a leer en público. Entonces al mismo Epafrodito lo hubiera dicho aquí en la carta, pero probablemente es otro hermano, no sabemos. Dice, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Ya? Entonces, Clemente, no es que Clemente le está pidiendo que ayude, no, Clemente es otro más que también luchó juntamente con Pablo y con Evodia y Síntique. Entonces, con Clemente también. Y los demás colaboradores míos, los demás que ahí en Filipenses, entonces, cuando Pablo estuvo, ya, y seguramente después salían y predicaban el Evangelio junto con ese grupo de hermanos, y tal vez todos los hermanos detrás, pero aquí habían dos, por lo menos, pensamos, que no estaban en el mismo pensar. Algo pasó allí, no sabemos qué pasó. Pero sí, la ocupación es la que resalta aquí, la ocupación, o sea, no dejar que si hay un soldado menos, dejarlo botado y da lo mismo, no es así, no debe ser así. Dice con Clemente también y los demás colaboradores míos, había más. Entonces, en el fondo, todos son importantes, pero seguramente los otros todavía estaban ahí en el mismo pensar, pero voy a decirte que no, en estos momentos no, no sabemos después, pero en estos momentos no, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, en el libro de la vida. Es importante porque en el fondo, si Evodia y Sinti que se dan cuenta que está en el libro de la vida y vuelven a reconocer ya que ellos son del Señor, que el Señor las salvó y quizá haya que empezar, no sabemos de qué punto hay que empezar para ayudarlas. Entonces, cuando dice cuyos nombres están en el libro de la vida, es algo que tiene que mantenerse para poder seguir, sabiendo que estamos allí, aunque uno muera. Aunque uno muera, sabemos que estamos allí, los creyentes verdaderos. Entonces, aquí el apóstol Pablo como que menciona algo para poder sostener a los que aún están en el mismo pensar, ayudarlos a ellos y también para que no caigan, no se debilite y también para ayudar a Evodia y a Sinti, que ella pueda considerar la realidad de estar inscrito o estar en el libro de la vida, que es un registro divino de los creyentes. ¿Existe ese libro? Si la Biblia lo indica, tiene que existir. Tiene que existir ese libro. Veamos algunos textos. Apocalipsis 3:5. Dice así, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles, y no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces hay un libro de la vida. Algunos han enseñado, y no puedo estar de acuerdo hasta el día de hoy, de que el Señor no necesita un libro porque Él conoce todo y es verdad. Pero aquí dice que no borraré su nombre, no dice de mi mente, de mis pensamientos, porque Él es Él conoce todo, eso es verdad. Pero aquí habla del libro de la vida y que no lo borrará, o sea, está inscrito en ese libro existe. Y en el día del juicio van a ser abiertos esos libros, el libro de la vida y el libro de las obras de aquellos que no han creído, que no están en el libro de la vida. Serán lanzados al lago de fuego, así que tiene que ser literal, por causa de nosotros, no de Él, sino de nosotros. Entonces Él tiene evidencia de que Él conoce todas las cosas y esa evidencia es el libro de la vida. 13:8, Apocalipsis 13:8.
Dice, y la adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces aquí da una nueva indicación, que es del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, los que no estaban ahí demostraron claramente con su adoración, dice, a la bestia que no estaban escritos en el libro de la vida. Lo demostraron claramente. Entonces, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Aparentemente los fieles, los creyentes fueron fieles, aunque murieran, fueron fieles en el tiempo de la tribulación, de la persecución del, del anticristo. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces hay un libro, ¿ya? De la vida, en donde están escritos todos los que han creído. 17:8 del mismo Apocalipsis. 17:8. Los pueden ir anotando los textos. La bestia que has visto era y no es la última, la cuarta bestia, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, o sea, desde la fundación del mundo, desde el principio hay un libro de la vida. Se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esos son los incrédulos. Y por eso se asombrarán en el sentido de que quedarán extasiados con, con esta bestia, pero los otros no. 20:15 del mismo Apocalipsis. Y dice, y el que no, a ver, ya, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, Señor, los que creen pasan a ser inscritos en el libro de la vida. Y los que no están ahí, no, no van a ser librados de la condenación eterna. 21:27 del mismo Apocalipsis. No entrará en ella, es decir, en, en la Nueva Jerusalén, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hay un libro, ¿no? Está claro que sí hay un libro desde antes de la fundación del mundo. Hay un libro y el Señor lo mantiene ahí, literal, que seguramente es un rollo, ¿ya? Pero es un libro. Veamos Salmos para fortalecer esto, 69:28. Salmo 69:28. Dice así. Dice, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Desde el Antiguo Testamento ya se sabía que había un libro, ¿verdad?, que dice ahí de los vivientes y no sean escritos entre los justos, sino que queden fuera. Éxodo 32, 32, dice 32 y 33. Dice así, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, el que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. ¿Y qué es su libro? Un libro, po. Es un rollo, un libro. No es su mente, no es su memoria. Perfecta, no, es un libro. No es que tenga problema de memoria, si esto lo hace para que nosotros sepamos, para eso, que existe ese libro y temamos a Dios. Daniel 12:1. Lo voy a leer todo, ese es el último. Daniel 12:1. Dice así. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.
Entonces ellos serán libres, los creyentes serán libres en aquel tiempo de angustia, el tiempo de angustia de Jacob, el tiempo de las tribulaciones. Bien, hasta ahí vamos a dejar el estudio de, comenzando el capítulo 4 de Filipenses. Vamos a orar al Señor para que Él bendiga también su palabra. Señor, queremos darte las gracias por tu palabra, que tú nos ayudes en el estudio, que podamos guardar tu palabra, comprender, avanzar en este estudio para conocimiento tuyo y de tu Hijo, como lo hemos expresado, porque ese es el deseo, conocerte más a ti y a tu Hijo, y que nuestras vidas sean apartadas y santificadas y fortalecidas por medio de tu palabra. Te rogamos por nuestras debilidades, por nuestras tendencias, por los ataques del enemigo, para estar con la armadura de Dios y así poder estar firmes como enseña Filipenses, y también para defender la verdad del Evangelio. Rogamos por aquellos que aún no son tuyos, que no solamente ellos tristemente están en una condición peligrosa de condenación, sino que también que ellos puedan creer para que en su tiempo puedan conocer más de ti y servirte en este mundo, porque es mucha la mies y los obreros son pocos, pero también rogamos por los obreros para que otros también te conozcan y puedan así servirte en este tiempo en la tierra. Que tú levantes hermanos que te amen, hermanos que te sirvan, hermanos que enseñen tu palabra, que sean, Señor, estén ocupados en tus cosas, según lo que tú le hayas provisto en cuanto a tu gracia relacionado con los dones para la iglesia. Queremos rogarte que guarde tu pueblo, que obren aquellos que están débiles, que no están en un mismo espíritu, en una misma mente, en un mismo pensar, como hemos estudiado en cuanto a las cosas del Señor. Te damos las gracias, quedamos en tus manos. Lo hacemos todo en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, una vez más, muchísimas gracias.